¿Por qué no va al libro de Romanos, por favor, conmigo? Romanos. Los niños la otra vez se nos quedaron muy quietos. Otra vez los tenemos aquí, hermano, o los quiere llevar. Como usted diga. Como usted guste. You guys gonna go to class? ¿Ustedes saben? No, José se queda. José ya está grande. ¿Tú te quedas, José? Sí, José ya. No, José se queda. Y especialmente porque tocan la música, ¿no? Ya necesita empezar a aclimatarse a lo que pasa aquí también. Como quiera, no hay muchachos para que platiques con ellos. Por eso voy. Le hablé la semana pasada de que es importante para nosotros entender nuestra posición en Dios. Importantísimo. Amén. Y le voy a hablar otra, y también le hablé un poquito de cómo las cosas que nos pasan a nosotros, hay cosas que las puedes evitar, hay otras que no. Hay cosas que tú puedes cambiar humanamente hablando y otras cosas que solamente Dios puede cambiar en tu vida. Amén. Ahora, una de las cosas que nos ayudaría mucho a nosotros como cristianos, como personas, es algo que se llama disciplina. Cuando tú te disciplinas, la disciplina te ayuda a poner cosas en orden, prioridades, te ayuda a pesar las cosas, qué es más importante, qué es menos importante y qué puedes esperar. La disciplina, eso es lo que hace nosotros, ¿no? Entonces, también le voy a hablar de 3 bautizos que todo creyente pasa. ¿Ok? 3 bautizos que nosotros como creyentes pasamos. Voy a leer en Romanos capítulo 6, verso 3 en adelante. Romanos 6, 3. Dice así: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Nos hace la pregunta. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas también en cuanto vive, para Dios vive. Así que nosotros, ustedes, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, nos dice el libro de Romanos que Jesús fue el Cordero de Dios que quitó todo el pecado del mundo, ¿no? No lo borra, no lo elimina, lo borra, nunca existió. Cuando Jesús fue a la cruz, Él hizo todo lo que por cientos de años el hombre no pudo hacer en cuanto a la salvación. El hombre no se podía salvar solo. Trataban de guardar la ley y en algún punto la quebraban. Trataban de guardar los mandamientos y en algo fallaban, ¿no? Y eso fue desde Adán. Cuando Cristo viene y Juan lo declara, cuando lo bautiza, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo bautiza y después se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Otro evangelio dice: en Él tengo contentamiento, en Él estoy complacido. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, en ese momento, instantáneamente, en cuestión de segundos, nosotros morimos, por decir así, en Cristo. Cristo murió por mí, pero ahora yo muero en Cristo, para que cuando Cristo resucitó y vive para siempre, yo también tengo vida eterna en Cristo Jesús. Seguimos viviendo aquí, seguimos trabajando, seguimos creciendo, pero yo tengo vida eterna en Cristo Jesús. O sea, Él perdonó mis pecados, escribió mi nombre en el libro de la vida
y solo es cuestión de esperar a que Él nos llame a su presencia. Amén. También le dije la semana pasada que todos queremos ir al cielo, nomás que todavía no. Porque la única manera de ir al cielo es morir, ¿verdad? Y el joven no se quiere morir porque todavía no ha vivido mucho. Y el viejo no se quiere morir porque pues todavía no se quiere morir. ¿Quién se quiere morir? Yo he oído mucha gente que en un momento así de, cuando andan enojados o renegando, dicen, ya me quisiera morir. Pero cuando llega la hora de la hora, nadie se quiere morir. Bueno, un día que el Señor nos llame a su presencia, ya fuimos sepultados con Cristo y tenemos novedad de vida en Cristo también. Amén. Entonces, Primera de Juan capítulo 5, vaya conmigo a Primera de Juan, casi al final de su Biblia. Usted va a encontrar Hebreos y luego Santiago y luego está Pedro y luego está Juan. Primera de Juan capítulo 5. Vamos a hablar de los bautizos que existen para el creyente y que todos vamos a pasar por ahí. Primera de Juan capítulo 5, verso 8. Dice, 3 son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. El espíritu, el agua y la sangre siempre concuerdan. Verso 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Aquí viene, verso 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso a Dios, porque no ha creído en el testimonio de Dios, que el testimonio de Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas les escribo a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepas que tienes vida eterna y para que creas en el nombre del Hijo de Dios. En tu vida, este es el primer bautismo, y que en la tierra da testimonio tu carne, tu sangre y el Espíritu de Dios. Y en el cielo, Dios da testimonio mismo de que Jesús es su Hijo, de que Jesús murió y resucitó, y Dios mismo dice que todo el que cree en Cristo tiene vida eterna, y todo el que no cree no tiene la vida eterna. Y también dice que el que cree al testimonio de Dios le cree a Dios, y el que no le cree a Dios le ha hecho a Dios mentiroso. Amén. Está muy de moda, se está poniendo de moda esa ideología del ateísmo, de los ateos, ser ateos. Un ateo, la palabra ateo quiere decir Dios. Entonces le pones una A primero, ateo, quiere decir contrario a Dios o contra Dios. Entonces como que está poniendo de moda, ¿no? Ateos. O agnóstico. Un agnóstico es una persona que te dice, mira, ni creo en Dios, ni niego que hay Dios. O sea, se pone neutral, ¿no? Ni para allá, ni para acá. Eso es un agnóstico. Bueno, Dios está diciendo muy claramente, el que me cree a mí, tiene la vida eterna. El que no me cree a mí, me está llamando a mí mentiroso. Te hago una pregunta, ¿Dios miente? ¿Dios echa mentiras? No. Y Dios es muy claro. Jesucristo es mi Hijo, murió en la cruz, resucitó. El que cree en Él tiene vida eterna. El que no cree en Él no tiene vida eterna. Y luego dice en una segunda vez, el que cree a mi testimonio, este es Dios hablando, el que cree a mi testimonio, me ha creído a mí, y el que no me cree a mi testimonio, me está llamando a mí mentiroso. Mas a ustedes les digo, porque ustedes han creído en el nombre del Hijo de Dios, y el que cree en el nombre del Hijo de Dios, tiene vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando tú recibiste a Jesús, ya no hay reversa, hermano. Ya no hay reversa. Hay una cantante muy, muy conocida que acaba de salir públicamente, donde después de 20 años de ministerio, de ser predicadora y cantante, se le ocurre decir que ya no es cristiana. Abiertamente dice, ya no soy cristiana. Dice, me voy al mundo
me meto a la prostitución. Ella literalmente está diciendo, me voy a meter a la prostitución y soy lesbiana, después de 20 años de ministerio. Su excusa es porque fue herida en la iglesia y fue burlada y que tenía que tenía más ataques dentro de la iglesia que fuera de la iglesia. Bueno, que Dios le ayude, ¿no? Y fue muy reconocida en Estados Unidos y Centroamérica, muy reconocida. Yo me quedé pensando, de primero sí como que dice, no, sí es cierto, no, la gente de la iglesia es cruel. La gente te hace burla, la gente te critica, no te saluda, critica tu manera de vestir o no vestir. Pero yo digo, me gusta un posting que miré hace mucho tiempo, dice, todos los que han venido a la iglesia y se han ido de la iglesia, dice, vinieron a la iglesia, pero nunca vinieron por Jesús. Porque si hubieran venido por Jesús, nunca se hubieran ido de la iglesia. Amén. Todos los que estamos aquí, y ahorita vamos a hablar del bautismo en fuego. El bautismo en fuego son pruebas. Todos los que estamos aquí, aún dentro de la iglesia, corremos el riesgo de ser probados por la misma gente dentro de la iglesia. ¿Por qué será? No sé. Quizás nos falta entendimiento, quizás nos falta consideración, quizás nos falta misericordia en veces, pero mientras estés dentro de la iglesia, tú y yo corremos el riesgo de ser probados, de ser burlados, de encontrar resistencia, y también corremos el riesgo de nosotros hacer algo a alguien. Amén. Pero esta persona dice, me voy de la iglesia porque me hirieron, porque se burlaron de mí, no sé qué tan, y dejó, y ella dice, no me hablen, no oren por mí. Ella dice, no oren por mí, me voy al mundo, me regreso a la prostitución, me regreso al lesbianismo y todas estas cosas. Y tú te dueles porque dices, ¿cuánta gente trajo a Cristo? ¿No? Y ahora sale con esto, y no solo esto, sino que ahora anda con el movimiento de la nueva era de meditación, y ahora trae culturas ancestrales de la India, y digo, qué interesante, ¿no? Que alguien que pastoreó, que alguien que predicó y evangelizó, ahora resulta que esto no trabaja, y que esto no trabajó en su vida, y que se regresa. Dice, me regreso exactamente al mismo lugar de donde un día salí. Y ella dice, ojalá nunca hubiera sido cristiana en toda mi vida, pero esa es su opinión. Tú y yo dentro de la iglesia vamos a ser probados. Pero yo te voy a decir algo que yo aprendí hace mucho tiempo. Todos los conflictos que tú encuentras en el pueblo de Dios. ¿Te acuerdas que el pueblo de Dios andaba en un campamento? ¿Te acuerdas que era una caravana y andaban en el desierto? Y eran campamentos, ¿te acuerdas? Bueno, cuando yo digo campamento me estoy refiriendo al pueblo de Dios, ¿ok? Todos los conflictos, todos los pleitos, todas las diferencias de opinión dentro del cuerpo de Cristo, ¿tú sabes por qué son? ¿Tú sabes por qué un cristiano critica a otro? ¿Tú sabes por qué un pastor habla del otro pastor? ¿Tú sabes por qué una iglesia habla del otro? ¿Usted sabe por qué? Porque son problemas internos, son problemas de cristianos. Yo le voy a decir por qué pasa. Yo encuentro en la Biblia, empezando con Caín y Abel, con Jacob y Esaú, con Saúl y David, con Miriam y Moisés, con un montón de gente. El problema dentro del cuerpo de Cristo, hermanos, siempre ha sido la unción. Cuando tú vas creciendo en el conocimiento de Dios y Dios te empieza a usar, aunque la gente lo niegue, hay competencia entre los cantantes cristianos, hay competencia entre los pastores, hay competencia entre los evangelistas, a ver quién es más popular, más conocido, a ver quién jala más gente. Aunque usted no lo crea, así es. Pero el problema interno siempre ha sido la unción. Cuando tú ves una persona que no tiene un llamado, una unción, no te preocupa. Pero cuando tú ves una persona que tiene la unción, que tiene habilidades, que tiene dones, como que te preocupa que esa persona te vaya a quitar el lugar. De hecho, no es el tema, pero de hecho hay muchos pastores que tienen miembros con muchos dones y con muchas habilidades y no los dejan ministrar nomás porque saben que sobresalen o pudieran sobresalir más que ellos. No estoy diciendo que son más que ellos, porque en la iglesia el pastor es la persona más alta, ¿no? Entiéndalo bien, si Dios llamó al pastor, Dios no se equivoca. Pero también dentro de la iglesia puede haber una persona súper inteligente, que esté ungido, que tenga un discernimiento muy filoso, muy agudo, ¿verdad? Y el pastor se siente como ¿cuál es la palabra? Como intimidado,
Como decir, no, pues si yo dejo que el hermano predique o el hermano predique, pues la gente va a querer que él predique más que yo. Entonces, el problema dentro del pueblo de Dios siempre ha sido la unción. ¿Okay? Te digo para que cuando tu unción se empiece a manifestar y tú empieces a fluir en los dones, siempre estés consciente, no, esta discusión no viene, o sea, lo que él me dijo a mí, para empezar ya sé que mi lucha no es con carne y sangre, eso no es el hermano el que me lo está diciendo. Y si me lo está diciendo un cristiano, entiende que es por la unción que tú tienes. No es que tú le caigas mal necesariamente, es la unción que tú tienes. ¿Sí? No sé si los muchachos de la música lo han notado alguna vez, pero haz un concierto y invita a 3 o 4 grupos, y los grupos, cuando saben que hay otros músicos, muchas veces se olvidan de ministrar al pueblo. ¿Y en qué se ocupan? En enseñarle a los muchachos, yo toco mejor que tú, mira la pasada que voy a hacer. El conflicto dentro del pueblo siempre ha sido la unción, ¿ok? Que también es un tipo de bautismo porque hay que soportarlo. Vayan conmigo a Efesios capítulo 4. Efesios 4. Verso 3 al 6. Dice, solícitos o dispuestos, o más que dispuestos. Efesios 4, 3 en adelante. Solícitos en guardar que la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vínculo quiere decir como una cadena, como un círculo, como un anillo. Estamos todos conectados. Y si en esa cadena un eslabón se rompe, o sea, la paz se rompe, ya no hay paz completa. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, con mayúscula, el Espíritu de Dios, y en el vínculo de la paz. Verso 4, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Ok? Eso es importante. Nosotros somos bautizados en Jesús cuando creímos en Él para salvación, y este es el primer bautismo que recibimos nosotros, según Efesios 4, 3 al 6. Dice que estamos solícitos, dispuestos a guardar. Quiero que Dios me use, y quiero que en la iglesia haya armonía, y quiero que en la iglesia Dios dé dones y dé llamamientos. O sea, que establezca los 5 ministerios de Efesios. ¿Usted se acuerda cuáles son los 5 ministerios de Efesios? ¿Se acuerda que menciona 5? Donde dice, Él mismo constituyó, y luego dice, ¿qué? ¿Se lo saben el orden? Vea la mano. Apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Otra vez más. Apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Y fíjate qué interesante. El apóstol, el ministerio de apóstol es el que le da cobertura a todos los demás. Un apóstol le da cobertura. Por eso es muy llamativo, ¿no? Que los pastores internacionales, el apóstol X, el apóstol fulano, ya de perdida el doctor Heraclio Hernández, ¿no? Porque se oye bonito el doctor. Doctor, te llaman doctor cuando tú vas a la universidad, de preferencia que esté acreditada, y tú pasas 5 años estudiando la Biblia, teología, o divinidad, o X, y si te gradúas, así se llama, es doctor, ¿en qué? En divinidad. O sea, estudió 5 años la Biblia a fondo, y él sabe lo que habla. ¿Y aquel es doctor de qué? En psicología. Cuando te dan tu diploma, tu máster, tú eres un doctor. Mucha gente cuando oye doctor piensas en medicina porque es todo lo que conocemos, ¿no? El doctor de Poplar que saca muelas. No. Hay muchos doctores. Doctor es el certificado. Hay doctores de música, ¿sí? Hay doctores de artes. O sea, un doctor es alguien que terminó su escuela, ¿no? Entonces, nosotros somos bautizados en Él. Y dice también que tenemos, el verso 4 dice que somos un cuerpo. La iglesia es un cuerpo. La iglesia necesita tener el vínculo de la paz, que todos estemos en paz unos con los otros. Guardar el vínculo de la paz, que estemos todos en un mismo espíritu. ¿Ok? Porque si la iglesia, el cuerpo no hace eso, el verso 4 dice que el espíritu, si te fijas con mayúscula, el Espíritu Santo no se puede mover dentro de nuestros miembros. Ahora, tú y yo podemos imitar los dones.
Tú y yo podemos imitar el mover de Dios. Por ejemplo, los muchachos de la música vienen, tocan bien bonito y tú sientes bonito y empiezas a llorar y te emocionas. Eso es todo. Nosotros tenemos esa habilidad de manipular los dones. Pero cuando el Espíritu Santo, el Señor, el Espíritu de Dios se mueve, nadie puede negar que fue Dios el que te tocó. Y hay una diferencia entre decir, qué bonito cantaron, híjole, me tocó ese canto, ¿qué sentí? Esa es una cosa. Otra cosa es decir, cuando empezaron a tocar, el Espíritu de Dios me tocó y me sanó. O me dijo lo que necesitaba oír, o el milagro sucedió. Entonces, dice aquí que solís, o sea, dispuestos a servir, guardar el vínculo de la paz, ser un cuerpo para que el Espíritu de Dios se pueda manifestar. Cuando el Espíritu de Dios se manifiesta, entonces tú eres bautizado en el Espíritu de la paz y de la unidad. ¿Me está entendiendo? Muy bien. Eso es lo que Efesios dice. Ahora, sigue diciendo, la razón que el Espíritu Santo viene con nosotros, dice porque fuimos llamados a una misma esperanza y a una misma vocación. Por ejemplo, hay una empresa, dígame cualquier empresa, dígame el nombre de alguna compañía, la que se le venga a la mente. Dígame qué compañía se le viene así a la mente. La Walmart. La Walmart, cuando tú hablas de Walmart, la gente sabe que es una tienda, ¿no? Y que potencialmente al entrar ahí vas a hallar todo lo que necesites para tu casa. Y ahorita incluso hasta comida están vendiendo, ¿no? Ya tienen servicio automotriz, le pueden cambiar el aceite a tu carro, le pueden poner llantas nuevas, está ropa, está zapatería y ya están vendiendo eso. En Walmart vas a encontrar todo lo que necesitas. Pero ¿te has puesto a pensar cuánta gente se ocupa para poner todo en la tienda Walmart para que cuando tú, el cliente, llegas, encuentres todo lo que necesitas? ¿Crees que una persona hace todo? Imagínate el mecánico corriendo a cambiar el aceite y luego corriendo a poner las sodas y corriendo a poner los tenis y luego espérame porque voy a cobrarle a aquel. No pudieran, ¿verdad? Pero cuando cada persona agarra su posición, Walmart es una de las tiendas más exitosas que se puedan conocer. La iglesia es igual. Cuando el pastor es el que hace todo, el pastor abre la puerta, el pastor ora, canta, predica, levanta la ofrenda, hace todo, algo está mal. Pero cuando alguien abre la puerta, alguien toca, alguien ministra, alguien da clase a los niños, alguien predica, alguien canta, cuando cada quien agarra su posición, es un cuerpo que está solícito, o sea, dispuesto. Dos, que lo hacen en armonía, hay paz, y el resultado es que el Espíritu de Dios se va a manifestar y se va a mover en esa congregación. Amén. Finalmente dice que todos tenemos un Señor, todos tenemos una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Y luego dice el verso 7, y a cada uno le es dada la gracia conforme a la medida del don de Dios. Mira, no es el tema, pero como que aquí está hablando del don de Dios. Corintios nos dice esta cosa, esta característica. Dice que hay muchas manifestaciones, pero el Espíritu es el mismo. Y luego sigue diciendo que hay muchos dones, pero el Señor es el mismo. Y termina diciendo, y hay muchas operaciones, pero Dios, que es sobre todo y en todo, es sobre todas las cosas. Manifestaciones, pero el Espíritu, menciona el Espíritu y luego menciona a Jesús y luego menciona al Padre. Hay muchas manifestaciones, pero el Espíritu es uno. Queriendo decir que todos servimos de diferentes maneras, pero bajo la dirección del Espíritu Santo. Y luego dice, y hay diversidad de dones, pero el Señor, Cristo, es el mismo. Ahí es donde entran los que cantan, los que tocan, los que limpian, los que predican, los que evangelizan, los maestros de la Biblia, los que sirven, los que ayudan, porque ese es el don que Dios te dio. Y termina diciendo, y hay diversidad de operaciones. Queriendo decir que José puede ser el instrumento que Dios puede usar para traer sanidad a esta persona, porque José lo conoce y conoce a José, y como José tiene la unción y hay un don en él, él va a bendecir a esta familia. Luego Esperanza conoce a una persona, a una mujer, que nomás ella conoce y se conocen de años, pero como Esperanza trae la unción y hay un don en ella, ella puede dar una palabra de sabiduría u orar por esta persona y ser sanada. Y luego Jesús se encuentra a alguien que él tenía años sin ver
pero como Jesús tiene un don en él y la unción, entonces hay diferentes operaciones, ¿no? Y si yo le preguntara a cada uno de ustedes, platícame cómo te convertiste al Evangelio, cada uno de nosotros tuviéramos una historia diferente, ¿verdad que sí? Porque Dios opera de diferentes maneras. Entonces, nosotros somos bautizados en Jesús cuando creímos en Él para salvación. El día que tú creíste que Dios perdonó tus pecados, ese día el Espíritu te selló y te bautizó en Cristo Jesús. Tus pecados fueron perdonados, todos. Si tú te vas a tu casa o en los momentos de soledad, cuando estás tú solo en tu trabajo o manejando o X, hay algo en tu vida que tú dices, híjole, voy a tener que ayunar, el ayuno de Daniel, porque todavía quién sabe qué siento aquí. La sangre de Jesús es poderosa lo suficiente para borrar todos tus pecados, todos. Amén. Entonces, no te sientas culpable, no digas, sí, pastor, pero pues mire, yo creo que Dios me perdonó esta y esta, pero en el 85 es una que no, hombre, si usted supiera. O sea, ahí es donde entra la fe. O crees que Él te perdonó todo o no te ha perdonado nada. A mí me perdonó todo. Amén. Y a usted también. Segundo, vaya conmigo a Mateo 28. Mateo 28. Verso 16 al 20. Mateo 28, 16 al 20. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les dijo, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y el escritor dice, amén. Oye lo que te voy a decir. No sé si Jesús, si viviera el día de hoy, no sé si Él diría, vayan a todas las naciones del mundo y me serán testigos. No sé si dijera así, porque entonces necesitaríamos millones de dólares para hacerlo. ¿Cuántas naciones hay en el mundo? Creo que hay como 270 naciones, ¿no? Aproximadamente naciones. Necesitarías vivir tú 270 años para pasar por lo menos un año en una ciudad de una nación. ¿Tú crees que en un año tú recorrerías todos los Estados Unidos en un año? No puedes. Y luego te vas al Canadá, y luego te vas a México, y te vas a Colombia, y Belice, y Panamá, y Honduras, Costa Rica, Uruguay, Paraguay. Necesitarías 270 años nomás para pasar un año en cada país. Cuando Jesús dice ir a las naciones, estaba hablando del mundo conocido de su tiempo. ¿Me están entendiendo? Yo dudo mucho que en los tiempos de Jesús alguien diría, híjole, yo quisiera ir un día a Nueva York, o a Los Ángeles, o a Cancún. Dudo mucho. Entonces el mundo conocido para ellos, para que te des una idea, sería como si Jesús, imagínate que Jerusalén es como a la mitad del tamaño del estado de California. Imagínate que Jesús te dijera, vayan a todo Israel y después a las naciones que nos rodean, que sería muy mínimo, que sí te dará el tiempo para hacerlo. ¿Me entiendes? Por eso Pablo, de hecho, Pablo lo hizo 3 veces. Pablo hizo 3 viajes misioneros. Entonces, cuando Jesús dice ir a todas las naciones, es como si yo te dijera, vivimos en el condado de Tulare, quiero que vayas a todos los condados que nos rodean. Pues irías al condado de Bakersfield, irías al condado de Fresno, al condado de Hanford y al condado que nos queda aquí al este, ¿qué sería? Mojave, yo creo. Entonces sí se puede hacer, ¿me entiende? Pero lo importante es que dice el bautismo en agua que Jesús hizo aquí, y luego los envía, es para testimonio de la nueva vida que tú tienes, y las señales que te van a seguir a ti es un testimonio de la relación que tú tienes con Jesús. ¿Cuántos están bautizados en agua? Levanta la mano si ya estás bautizado en agua. Everybody, como dijo aquel, everything,
Everything people, ¿ya? Quiere decir todo, dice everything people, para decir toda la gente. Entonces ya todos están bautizados, ¿no? Entonces, por el bautismo en agua, tú me das testimonio a mí de que tú tienes vida nueva. Amén. ¿Ya están todos bautizados? ¿Todos? ¿Todos? Ok. Entonces yo también estoy bautizado. Yo me bauticé el 24 de junio del año 83 en el río aquí arriba de Springville, 24 de junio. El Señor me bautizó con el Espíritu Santo el día 15 de marzo del 82 en Corcoran, en un refrigerio. Entonces, si yo estoy bautizado, más vale que yo tenga pruebas o que tú sepas de mi vida, que digas, sí, sí tiene una relación con Cristo, o sea, sí da señales de que Dios lo usa, ¿me entiendes? Entonces esa es la segunda pregunta para ti. La primera fue, ¿ya estaba bautizado? Sí. La segunda, hay señales que te vienen siguiendo que le dicen a la gente, él es cristiano. ¿Qué responde a eso? O cuántos dirán, no, pues ese es su trabajo, pastor, para eso es usted, pastor, para eso. Mi trabajo es orar por usted. Le hago una pregunta. Cuando la iglesia en el libro de los Hechos crecía, ¿nomás los apóstoles trabajaban o trabajaban todos en la iglesia? Todos. Y fíjate, yo no sé qué tendrían, pero en una predicación se convirtieron 3,000 personas y en una segunda predicación se convierten 5,000 personas más. O sea que en un mes la iglesia tenía mínimo 8,000 personas nuevas. No nomás Joel Osteen le predicaba a las multitudes. ¿Quién fue? Jonás. ¿Te acuerdas el que se tragó la ballena? Jonás predicó un sermón de 8 palabras. 8 palabras. Y se convirtieron 120,000 personas con una predicación de 8 palabras. De aquí a tantos días, Nínive perecerá. Era todo lo que él decía. De aquí a estos días, Nínive perecerá. Y llegó la palabra al rey y dice que ayunaron, se arrepintieron y se convirtieron en un día 120,000 personas. Eso es un buen tip para dar, cuando alguien te diga, no, pues Noé predicó 120 años y se salvaron 8 y era su familia. Tú le puedes decir, sí, también como Dios le gusta jugar bromas, también lo volteó al revés y en un sermón de 8 palabras se convirtieron 120,000. ¿Me entienden? Servimos a un Dios grande, hermano. O sea, Dios no nos mandó Poplar porque nos quería borrar del mapa. Dios nos mandó aquí con un propósito. Y este lugar se va a llenar con gente. O sea, no digan, no, hermano, ¿será que Cristo viene pronto, hermanos? Pues sí viene pronto. Pero la razón que nos mandó acá, y yo te aseguro que este edificio va a durar más que nosotros, pero antes de irnos, este lugar va a estar lleno de personas que van a venir a conocer a Cristo Jesús. Entonces, yo me encanta, ¿no? Cómo Jonás predica un sermón de 8 palabras y se convierte en 120,000 personas. Dicho sea de paso, una de las razones por la cual mucha gente no viene a la iglesia que conoce a Dios es porque no tiene hambre de Dios. Y punto. A ti te van a decir que están cansados, que trabajaron tarde, que van a salir a un mandado, que X, pero la realidad es que el pueblo de Dios viene o se aleja de Dios por el hambre que tiene de Dios. ¿Amén? Por ejemplo, ¿cuántos niños has visto tú? Quizás los tuyos lo hicieron. ¿Cuántas veces tienes un niño de 4, 5 años, 6? Bueno, y ahorita hasta de 20 años los niños, ¿no? Pero ¿cuántas veces has mirado a un niño que la mamá cocina comida saludable, bien sabrosa, y llega el niño y se la huele, ¿no? No me gusta. Pero si quieres que coma, ordéname una pizza. Ya viene media libra de manteca, ¿no? Cuando ahí en la casa hay una comida saludable, bien preparada, pero los niños no quieren comer, ¿sí o no? ¿No es así? O muchas veces se salen, ahorita vengo, voy a la tienda, ahorita vengo, y de paso a la tienda, pasan por el McDonald's, agarran la Super Size y llegan a la casa, vieras que casi no traigo hambre. No traigo nada de hambre.
Mañana como. ¿Verdad que así son en veces la gente? Si usted tiene la bendición de poder comer en casa, coma. En la calle sabrá Dios que a uno le dicen que es ceviche, pero que sea. Uno no sabe lo que. Ay. Así que usted tiene la bendición de comer en casa, coma. Quizá un día no pueda comer en casa. Amén. Entonces, ¿estoy bautizado en Cristo primeramente? Amén. 2, ¿estoy bautizado en agua? Sí. Entonces, tiene que haber señales en ti de que hay una relación con Cristo. Tú no puedes andar con Cristo y que no pase nada. No hay manera. No hay manera que tú estés conectado a Cristo y no pase nada. No hay manera, no puede ser. Algo tiene que pasar cuando tú estás. Es como el borrachito, ¿no? Si alguien bebe licor o cerveza y bebe, ¿se va a emborracharse o no? Es el efecto que se espera, ¿no? Alguien que bebe licor se va a emborrachar y de lejos lo ves y se anda tomado, esa persona anda tomada. Entonces, de la misma manera, no hay nadie que esté en Cristo y no dé señales de que Cristo está en él. ¿Me entienden? Entonces, el punto número 1, soy bautizado en Cristo, eso me autoriza para recibir los dones. 2, me bautizo en agua, porque primero creemos y después nos bautizamos en agua. Cuando me bautizo en el agua, te estoy dando testimonio de que tengo vida nueva en Cristo. Entonces eso me requiere a mí que haya señales en mi vida para que la gente vea que yo tengo no solamente vida nueva, pero una nueva relación, y esa nueva relación se llama Jesús. Amén. Vaya conmigo a Hechos 2. Ya voy a terminar, hermano. No vamos a durar mucho. Hechos capítulo 2. Verso 36. 2:36. Sepa pues ciertísimamente, fíjate el énfasis que pone. Primero, sepa, o sea, tienes que saber. Pues, no vamos a caminar, la palabra pues quiere decir, no vamos a avanzar hasta que estés seguro que todos saben. Diga conmigo, no vamos a avanzar hasta que estemos seguros que todos saben a dónde vamos. Importantísimo. Y luego dice, ciertísimamente, como si fuera poco, ¿no? Sepa pues, y luego dice, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué hay que hacer? Sí, nosotros lo crucificamos, nosotros gritamos, mátalo, nosotros lo apedreamos, ¿qué tenemos que hacer? Verso 38, Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirás ¿qué? El don del Espíritu, con mayúscula. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con estas muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, ser salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Cuando tú te conviertes al Señor, y digo esto para los que son, si nomás tú eres la primera persona en tu familia que eres cristiano, obviamente a ti te llega toda esa prueba. Tu familia te dice que estás mal, que dejaste la fe, que qué te pasó, que qué diría tu abuelita si viviera, que yo creo que se está dando vueltas en el ataúd y que no sé qué. Bueno, pero la Biblia nos dice una cosa muy diferente. La Biblia nos dice, arrepiéntete tú, número 1, para que recibas el don de Dios. 2, bautízate tú, y tú abres la puerta de salvación, dice, para ti, para tus hijos, para los que estén lejos y para todos aquellos a quien el Señor nuestro Dios llamare. Tú vas a hacer la puerta de salvación para tu familia, tus padres, tus hermanos, tus hijos, y después vas a alcanzar a los que están lejos y después a quien Dios traiga a tu vida. Así de fuerte es el don o la unción o el don de convocatoria que Dios te ha dado a ti.
Así que si tú eres el primer cristiano en tu familia, no te achicopales, alégrate, porque ahora tú eres instrumento de Dios para que toda tu familia venga al conocimiento de Dios. O sea que eres un rompecadenas, un rompelazos, un rompemaldiciones, porque el don que está en ti es mucha unción. Amén. Y es cierto, ¿no? No sé si le pasó a José o a Javier, a Gregorio, en mi casa fue con mi hermano el mayor, ¿verdad? Siempre el primero que llega a la casa y te dice, no, pues me convertí a Cristo. ¿Me convertí a quién? Pues empecé en una iglesia de aleluyas. Y ¿verdad que es cierto que sufre mucho el primero? Y gracias a Dios que cuando nosotros nos convertimos fue ya toda la familia al mismo tiempo, ¿no? Porque si se hubiera convertido de a uno y de a uno y de a uno, hubiera sido muy difícil. Así que, así como no es fácil ser el primer creyente en tu familia, también es muy bendecido que tú seas el instrumento de Dios para que la luz del Evangelio en esa familia alumbre y que después de 2 o 3 o 4 generaciones, la luz de Cristo llegue a tu familia. Es un honor. Y ese es un bautismo de fuego también, porque la prueba es fuego. Y Santiago dice, bienaventurado el varón que soportó la prueba, porque al final recibirá la corona de la vida. Santiago nos dice también que en el momento de la prueba no es agradable cuando estás en medio de la prueba, mas Dios nos dará la victoria. Amén. Finalmente, ahí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 10, y en el verso 38 nomás. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. O sea, Dios no toma partido, Dios no tiene favoritismos con nadie, Dios no tiene prejuicios contra nadie, nunca muestra discriminación ni parcialidad con nadie, sino que Dios muestra su amor con todos y dice que no hace acepción de personas. Por eso te salvó a ti y por eso me salvó a mí. Dicho sea de paso, le doy un consejo. No es hipocresía ni que uno sea de doble cara, pero oiga bien lo que le voy a decir. Si Dios te sacó de una vida de perdición, si Dios te sacó literalmente del lodo, ¿no?, de pecados que la gente se escandaliza, es importante que tú entiendas muy bien, bueno, si yo le platico a mis hijos lo que yo era o lo que yo hice, ¿les va a ayudar o les va a dañar? ¿Me entiende? Tenemos que ser sabios. Le puedo platicar a mi esposa quién fui yo verdaderamente antes de conocerla. O sea, ¿la voy a dañar o la voy a edificar? ¿Sí? Y que tú no le digas ciertas cosas no quiere decir que seas hipócrita, ni que estés escondiendo algo, ni que tengas doble vida. Simplemente quiere decir que eres una persona inteligente, que has discernido que si Dios ya te perdonó tus pecados, ¿por qué los vas a sacar del beliz y los vas a exhibir otra vez cuando Jesús ya quitó tu vergüenza y tu pecado? ¿Me estás entendiendo? Entonces hay ciertas cosas que ya no, que no se deberían de repetir, pues. Amén. Me acuerdo hace muchos años, Becky me decía, platícame verdaderamente quién tú eras. Y yo, no, porque me costó 20 años guardar mi testimonio y que tú tengas esta imagen de mí para yo venir y quebrar la figurita de cristal, nomás por decirte quién era yo. Lo que fui, ya fui, Dios me perdonó y pasó. ¿Me está entendiendo? Entonces hay ciertas cosas que se deben de dejar enterradas. Y no es hipocresía, ¿eh? Porque el diablo me dice, pues eres hipócrita. Tienes doble cara. No. La palabra discernimiento quiere decir, el don de discernimiento quiere decir esto. Discernimiento no es que te le quedes viendo a alguien así y le vas a salir los pensamientos. Eso no es discernimiento. La palabra discernimiento, y hay personas que tienen el don de discernir, quiere decir la habilidad de agarrar una madeja enredada. ¿Sabe lo que es una madeja enredada? Y tener la habilidad de sacar la hebra, sacarla y dejarla bien estiradita y acomodada. Te dan a ti todos embarañados y tú disciernes y dices, no, esto va aquí, esto va acá, y pones las cosas en su lugar, le das orden al desorden. Eso es discernimiento. Pero la próxima vez que alguien te diga, no, hermano, mire ese varón que viene, tiene un discernimiento, pues más bien se me hace don de sospecha lo que trae.
Discernimiento quiere decir la habilidad de agarrar un problema y darle solución. Eso es discernimiento. Amén. Entonces, importantísimo. ¿Dónde leí? Hechos 10:38. Ahora, brínquese conmigo al verso 42, por favor. Hechos 10:42. Dice, y nos mandó que predicáramos al pueblo y que testificáramos que Él, Cristo, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, asombrados de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces, verso 47, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedaran por algunos días. Mire, hay una denominación que dice que tú tienes que ser bautizado nomás en el nombre de Jesús. Que si te bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no cuenta. Una de las razones por qué Pedro dice, creo en 2 o 3 ocasiones, dice, bautízalos en el nombre del Señor Jesús. Capítulos atrás dice, bautizándolos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y se me hace que Pablo lo menciona una vez. La razón que lo dicen es porque ellos querían que los judíos entendieran muy, muy bien, sin duda, como lo acabamos de leer, que no haya duda en Israel que el Mesías era el Cristo que caminó entre ellos, que vivió entre ellos. Por eso ellos dicen, bautízate en el nombre de Jesús. Pero si quiere discutir el punto, María, la madre de Jesús, Pedro, Mateo, Juan, una voz del cielo, Pablo, mucha gente dijo, hagan todo lo que Jesús les diga. Y Jesús dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Así que si alguien quiere hacerlo a la manera de Pedro, amén. Yo prefiero hacerlo a la manera de Cristo. ¿Me entiende? Porque en la Biblia hay todo para, si quieres discutir, aquí nos agarramos ahorita. En la Biblia hay para todo. Que si la mujer puede predicar, que si no puede predicar. Que si se corta el pelo está en pecado y que si se lo pinta, poquito peor. Y que si usa zapatillas y que si no sé qué. Puntos ni siquiera doctrina, pues. ¿Me entiende? Es como en Centroamérica hay países, El Salvador, Guatemala especialmente, donde si en México, hay gente de México aquí, ¿no, verdad? No. ¿Usted sabe lo que son nopales? ¿Quién se come un taquito de nopales? Anytime. A la hora que sea, ¿verdad? En ensalada, así asados, picados en chile, con huevo, con carne, ¿verdad que sí? Nopales. A veces que llegas a una casa y dices, ¡ay, tienen nopales! ¿Verdad? Y como dice el dicho también, más vale llegar a tiempo que ser invitado, ¿verdad? Pero tú le ofreces a la gente de Salvador, Guatemala, nopales y literalmente los has ofendido. Y te dicen que los nopales nomás es para, te lo dicen en tu cara, ni que fuera vaca. Otros dicen diferente, ¿verdad? Porque dicen que eso es nomás para esos animales. Ok, yo digo, está bien, pues no comas, más para mí. Pero se me hace interesante que para ellos es muy normal comer raíces y yuca y no sé qué otra hierba, que en México también son para las vacas y para los bueyes. Entonces a mí se me pueden escoger entre yuca y nopales, yo nopales. ¿Me entiende? Entonces, pero si quieres discutir, vamos a discutir cosas doctrinales y no cosas de cultura. ¿Me entiende? Que si allá se come esto, que si acá. En Canadá, una de las comidas favoritas cuando tú vas a visitar a alguien, costillas en barbacoa bien ricas, ¿verdad? Pero son de mousse, de alce, están así de largas, parece un bate de béisbol, así están las costillas.
¿sí? Y si no comes con ellos, se ofenden. ¿Me entiendes? Entonces, es cuestión de cultura. Nosotros, dice que en Jesús hemos sido bautizados. Así que, número 1, cuando creíste, fuiste bautizado en tu muerte y resurrección. Ya tienes vida eterna. ¿Ok? Número 1. 2, cuando te bautizaste en agua, das testimonio de que sí andas en serio y que tienes vida nueva en Cristo. Pero ahora se requiere que las señales te sigan a ti. ¿Ok? Yo te animo a que no tengas temor, porque ya estás sellado, ya estás en Cristo, hay un don en ti, sí te van a seguir las señales. ¿Ok? Tercero, cuando el Espíritu Santo viene a ti y te bautiza, te da poder y te da la unción para que tú vivas en victoria. Tú deberías de vivir en victoria siempre. Yo no estoy denegando que en veces te vas a enfermar y a veces que vienen enfermedades bien fuertes, hermano. De repente vienen enfermedades que literalmente te paralizan y caes en cama y no te puedes mover. Pero aún así, el Espíritu Santo nos es dado para que tú y yo vivamos en victoria. Amén. Y finalmente, los creyentes debemos buscar estos bautismos en nuestra vida, en nuestra relación con Dios, y después que los detectamos y los obtenemos, entonces nuestro deber es ministrarlos a otros. Yo literalmente creo, mire, podemos hacer un evento, podemos hacer un concierto, un evento evangelístico, pero yo creo que la iglesia va a crecer cuando tú y yo literalmente empecemos a invitar gente personalmente. Yo creo. Y yo miro gente tan cerca, por ejemplo, yo miro a José, él tiene unos amigos, unos muchachos, que han venido incluso aquí 2 veces, ¿no? Son maestros, ¿no? Amigos de José. Y yo ahí los miro tan cerquitas del reino. El día menos pensado, el Espíritu Santo los va a tomar y los va a sentar en esa silla y le va a decir, te estoy hablando a ti, me estás oyendo. ¿Me entiende? Yo sé que Esperanza y Javier conocen personas que les han hablado y están así de entrar al reino. Y estoy convencido que Jesús y Gregorio y Javier, todos tenemos gente que ya estamos pasándoles esa unción a ellos. Y nuestra oración debería ser que un día que vengan, sea quien sea el que esté predicando, si es Raquel o José o Becky o Naomi o yo o quien esté, orar que la palabra del Espíritu Santo convicte sus corazones y que literalmente puedan decir, ¿qué necesito yo para ser salvo? Que se paren, aunque nos interrumpan la predicación y que digan, ¿qué necesito yo para ser salvo? Oremos que eso pase. Porque acuérdense que no es el que habla, es el que usa el que está hablando, que es el Espíritu Santo. Amén. Pues yo le animo, hermano, a que esté consciente de que sí va a haber problemas, sí somos probados, pero también somos llamados, somos sellados, ya estamos bautizados y ahora nos toca a nosotros hacer que las señales nos sigan. Y sí nos van a seguir. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta hora te doy muchas gracias por este día. Yo te doy gracias por la vida que me has dado, la vida nueva. Te doy gracias porque tuve el valor de bautizarme, tomé la decisión de bautizarme. Te doy gracias porque tomé la decisión de un día pasar al altar y pedirte que me bautizaras con tu Espíritu Santo, y así fue. Te doy gracias que me has llamado, Señor, que usas mi vida, aunque haya defectos, aunque me equivoque, aunque en veces me estanque, pero te doy gracias que siempre me has levantado y que siempre caminas conmigo. Y sé que la historia es igual para mis hermanos, en la vida de José, su familia, en la vida de Jesús, Javier y su familia, mi madre, en la vida de Daniela, de Gregorio, de todos, en la vida de todos. Si estamos en Cristo ya estamos sellados. Y si estamos sellados, hay una unción en nosotros. Entonces ahora necesitamos ministrar esa unción, especialmente a la gente que no te conoce, de preferencia a los que no te conocen. Te doy gracias por este día, te bendigo, te pido que nos uses, que nos des gracia y discernimiento, y que, Señor, bendigas cada día nuestras vidas y que nos uses. Sobre todas las cosas, úsanos para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.